Esta entrevista es presentada por Excel Automotriz. Más innovación, cero preocupaciones. Buenas noches, bienvenidos a las 8:45 hoy día lunes. Es un gusto estar con ustedes. Claudia Méndez Arriaza, Juan Luis Font. Estamos listos para arrancar con la primera conversación de la noche. Hemos invitado a una diputada y a un exdiputado para conversar sobre las reformas a la ley electoral y en términos concretos para discutir qué va quedando de esas aspiraciones que en la plaza muchos ciudadanos planteaban a favor de un nuevo sistema electoral, de un nuevo modelo electoral que permitiera verdaderamente modernizar y democratizar las prácticas políticas en el país. Está con nosotros Ninette Montenegro y está con nosotros también Roberto Alejos. Gracias a los dos, bienvenidos. Yo quisiera plantear la discusión con quizás una actualización de qué ha cambiado, qué falta por cambiar y qué no va a cambiar. Lo que trato de preguntar es qué ha sido aprobado, qué se encuentra improbado y qué ha sido rechazado en esa reforma a la ley de partidos políticos. Ok. Inicialmente la reforma a la ley electoral y de partidos políticos, luego de irse a la Corte de Constitucionalidad, regresó al Congreso de la República con solicitud de enmiendas. Fue la Corte de Constitucionalidad la que no aceptó, por ejemplo, la que dijo que era inconstitucional la no reelección de los diputados. Fue la Corte de Constitucionalidad. Fue la Corte de Constitucionalidad la que dijo también que los comités cívicos no tenían la suficiente estructura para poder plantear candidatos a diputados. Y fue la Corte de Constitucionalidad la que consideró que era excesiva la cantidad dineraria para el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, por eso hubo que hacer varias enmiendas. La segunda fase, un día domingo se reúnen varios diputados junto con Mario Taracena. Solo una pregunta, ¿la Corte de Constitucionalidad tiene potestad para decir cuánto dinero es mucho o poco para un ente del Estado? ¿La soberanía no recae sobre el Congreso y no sobre los magistrados de la CC? Una buena pregunta, pero así venía en torno a cuál era la capacidad de pago del Estado. Del Estado. ¿Ve, pues? Exactamente, eso es lo que venía. Los magistrados legislan. Es un problema que existió con esta corte en lo particular. La corte saliente. La corte que está saliendo porque dice, esto no debería de estar de tal forma, ¿verdad? O digamos, yo estoy totalmente de acuerdo, el tema de aumentarle presupuesto al Tribunal Supremo Electoral no es un tema constitucional, en todo caso es un tema fiscal y el Congreso tendrá que encontrarle la solución al balance a la hora de aprobar el presupuesto. Y entonces y lo que preocupa es que la reforma debe ser integral, porque un Tribunal Supremo Electoral sin plata, y le estamos poniendo un montón de funciones de fiscalización, y etcétera, se vuelve esa ley no funcional. Para mí la ley que se está aprobando es una ley que va a haber que volverla a revisar, va a haber que volverla a mandar a la Corte. Realmente no va a funcionar, es una ley no coja. Está cambiando las estructuras no está del cambiando sistema, el sistema porque... para empezar hay que fortalecer al Tribunal Supremo Electoral y eso, como bien lo explicó la diputada, la misma Corte ya cortó el tema del presupuesto y desde ahí nos había pasado también cuando se pretendió darle a los partidos políticos más dinero por el voto para ir eliminando el financiamiento privado. Pero déjeme y también lo declararon inconstitucional. Déjeme anotar acá una de las discusiones que han tenido en el Congreso de la República y reformas que sí prometen, quizás no cambios de fondo, pero cambios a la dinámica que hasta ahora llevamos. Han aprobado, por ejemplo, la validez del voto nulo, han cambiado la fecha de convocatoria y celebración de elecciones, es decir, a partir del siguiente periodo de elecciones nosotros vamos a ir a votar en junio y se va a convocar elecciones en enero. También ha cambiado el voto del guatemalteco que vive en el extranjero. Así es. Va a tener una validez. ¿Un número fijo de diputados? Un número fijo de diputados y por el otro lado la asignación presupuestaria que reciba cada partido político, esto es el dinero que recibe por cada voto, tengo entendido, y esta fue de las últimas discusiones que celebraron en el Congreso, va a estar regulado hacia qué destinos debe de ir con el fin de
hacer más sólido el partido político. Así es. ¿No son estos cambios Positivos. Reformas que prometen? Sí, 50, por lo ellos menos dicen, por sistemas ejemplo, más sólidos. 50% para las estructuras departamentales, 20% para formación política y 20% para el desarrollo interno de la estructura partidaria. Nos dicen cómo se va a usar. Algo más. Ya ¿Pero qué pone fiscalización imponen? que ya, por ejemplo, ya no solo es el Tribunal Supremo Electoral, sino la Contraloría General de Cuentas y la Superintendencia de Bancos, la que entra a fiscalizar. Además debe estar en una sola cuenta ya, porque a veces había cuenta de donaciones, cuenta de la deuda política y una cuenta en el periodo de la contienda electoral, por ejemplo. Ahora debe estar todo en una sola cuenta bancaria y dar cuentas, valga la redundancia, a estas autoridades que le digo cada tanto tiempo. Eso ya son avances sustanciales. Déjenme preguntar, ¿ustedes creen que estas reformas, así como las está describiendo Claudia y como las comenta la diputada Montenegro, realmente conducen a una mejora, a una democratización de nuestro sistema partidario y de nuestro modelo electoral, diputado? Exdiputado, perdón. Yo creo que... Él ya no quiso ser diputado y vamos a seguir diciéndole diputado, quién sabe por cuánto ¿Saber tiempo. por cuánto tiempo? Yo creo que la intención, quiero insistir en que la intención de la reforma, una reforma que venimos trabajando probablemente 14 años atrás, ni siquiera estábamos de regreso en el Congreso de la República, tiene buenas intenciones y tiene artículos que sí son positivos, pero que no se complementan. Quiero insistir en el tema. Por ejemplo, aumentaron las multas para la Hasta campaña 200.000. anticipada. 250 hasta 250.000. Hasta 500, 250.000 dólares. Eso es importante, pero si el tribunal no va a poder fiscalizar porque no tiene personal y no tiene equipo, se vuelve un artículo que no se va a poder aplicar. Y no le hicieron una ¿verdad? autonomía. No se le dio la autonomía entre los artículos que ya pasaron, digamos, no se le quiso dar la autonomía para que de verdad sea un tribunal supremo, porque ahora es un tribunal que va a depender de las apelaciones y de la Corte y Claro. de la CC. No es la última palabra no en es la materia última electoral. palabra. Entonces la ley está quedando, si bien es cierto, se han aprobado buenas cosas, si bien es cierto que hay temas que no dependen del Congreso, sino fue la Corte la que evitó que se aprobaran, hay temas que al no aprobarlos dejan la ley coja. Yo siempre pongo de ejemplo... ¿Cuáles son los artículos que no se aprobaron y que debieron haber sido aprobados para que hubiera habido cambio real? Yo quiero contarle una parte que a mí me parece como hasta simpática, porque no encuentro la forma de decirlo. El artículo 212 es el que habla de la paridad, pero cada vez que ellos escuchaban la palabra paridad, era voto en contra. Y hay muchos artículos que hablan de la paridad, por ejemplo, de la participación ciudadana en condiciones de paridad, el artículo 3. Entonces votaron todos en contra por la palabra paridad. Entonces, por eso es lo que dice Roberto, que ahí hay que hacer una revisión profunda porque cercenaron una serie de artículos que tenían una lógica de estar, pero que ahora ha dejado inconclusa o de alguna manera incompleta la ley electoral, aunque tiene muchos aspectos positivos. ¿Verdad? Recuérdese usted que también en el tema que tanto se ha comentado del nepotismo, ¿verdad? El Congreso nos quedó a deber en ese artículo. Pero le quiero contar... no prohíben los legisladores que se nomine a parientes, a diputados al Parlacén y a diputados dentro del mismo Pero Congreso. le quiero contar ¿Por que qué? fíjese que no es... Sí, le quiero contar que nosotros votamos a favor de ese artículo, es el artículo 16, pero ni siquiera es así, porque la Corte no prohibió que se pudieran postular parientes a cargos de elección popular. El artículo 16 dice literalmente... Pero es que eso puede ser violatorio del derecho a elegir y ser Exacto, electo. solo si me permite le cuento. El artículo 16 lo que dice es que se prohíbe que los parientes en grado de ley, etcétera, etcétera, pertenezcan al mismo órgano del Comité Ejecutivo Nacional. Ya. No es cierto que Mario salió diciendo, no, que ahora van a meter a los hijos, ya los metieron de todo modo, pero no era eso. El artículo 16 no dice eso, dice que se prohíbe que participen en el Comité Ejecutivo Nacional los mismos parientes. Comité Ejecutivo Nacional, no hay una prohibición, lamentablemente, si se quiere ver así, para cargos de elección popular, porque se consideró que también era inconstitucional. Roberto, Esa es una cuestión de la Corte. ¿qué se debió haber reformado que no se está reformando? Bueno, yo quiero insistir en el tema de poner de ejemplo lo que nos pasó con la Constitución. Los constituyentes habíamos aprobado una Constitución donde el periodo era por 5 años.
el periodo de gobierno. Y en las reformas de la Constitución se redujo otra vez a 4, pero no se tocó las elecciones que hace el Congreso para magistrados, para Contraloría, etcétera, etcétera, y haber reducido ese año a 4, entonces ahora este Congreso que recién terminó tuvo que elegir casi todo menos la CC, porque los constituyentes habíamos estudiado cómo de alguna manera alternativa eran congresos distintos los que iban a ir eligiendo a los diferentes cargos. Y al restarle este año se perdió la integridad. Lo mismo está sucediendo aquí. Se aprueba, digamos, que el presidente o presidenta del Tribunal Supremo Electoral sea rotativo. Pero vuelvo a insistir, si no tiene ningún poder, si no es supremo y si no tiene ¿Qué sentido tiene esa rotación? tiene esa rotación? Digamos, le estábamos exigiendo a los partidos políticos que crecieran en número de afiliados y en número de municipios, pero no le estamos dando más fondos a los partidos políticos. Entonces tenían ahí una razón de no aprobarlo, porque ¿con qué fondos se va a hacer si se insiste en que evitar el financiamiento privado y aumentar el financiamiento público? Eso es una necesidad para que los partidos no dependan realmente de los famosos financistas, de los que hemos criticado tanto. La fiscalización es buena, pero no tener con qué hacerlo la hace realmente que no se puede cumplir, ¿verdad? Hablemos del siguiente paso. ¿Es probable que este Congreso aún tenga maniobra en estos artículos que usted cita y que con el cambio y relevo de la Corte de Constitucionalidad se equilibre la balanza en estos artículos controversiales, o ya es la palabra final? Bueno, depende. Podría haber un fondo de revisión, usted sabe eso. Si hay voluntad política. Pero yo digo que si dijeron una vez no, van a volver a decir en el fondo de revisión otra vez no. Y en los artículos se hace falta también. Sí. Miren, tenemos que empezar como país a reconocer que Guatemala sigue siendo un país machista, que seguimos siendo un país que discrimina. Y eso se refleja en el Congreso de la República. La mitad de los diputados no va a ceder su espacio a una mitad de diputadas, y no lo va a hacer de esa manera obligada. Por eso hoy incluso hablábamos nosotros de la propuesta de cambiemos por el voto unipersonal, para poder escoger dentro de las listas a la persona, porque si vamos a seguir peleando por la paridad, no va a pasar, porque de verdad seguimos siendo un país machista y un país que es racista. Pero el argumento en contra de esa reforma sostiene que tendría que volverse a enviar a la Corte de Constitucionalidad. ¿Por qué se tiene que consultar todo? Mire, decir, depende. ¿Porque es una ley de rango constitucional? Sí, está obligado. La misma ley obliga a que antes de la aprobación por artículos se vaya en consulta a la Corte. Es un tema difícil porque eso evita que entren enmiendas producto de cualquier acuerdo, porque cualquier enmienda que entre en ese momento ya obliga a volver a mandar la ley a la Corte. Aquí se corren dos peligros. O que esta ley que se está aprobando ahorita se vaya a la Corte porque se le introducen varias enmiendas, o que de todos modos vamos a tener que seguir presionando por todo lo que quedó pendiente y vamos a seguir que buscar una tercera generación de reformas a la ley electoral, porque no se está complaciendo de una u otra forma, culpa de los diputados o no culpa de los diputados, como en el caso de que también es de la CC, con lo que la plaza realmente estaba pidiendo, que es como le hemos llamado a la solicitud de la población. Pero la Corte lo que nos dice ahorita regresaron las enmiendas y dice literalmente que si hay una sola modificación, ¿deben enviarlo, no? tenemos que devolver el cuerpo completo. El cuerpo completo. Una coma, un punto, hay que devolver. Pero el escenario más probable es que así va a suceder. La impresión que yo tengo personal es que a lo mejor debería volver, porque se ha vuelto una especie de Frankenstein, ¿verdad? Con partes muy buenas aprobadas, pero otras partes que pudieran ser del mismo cuerpo cercenadas. Les voy a contar que aquí estuvo con nosotros hace 2 semanas una persona que fue director del Instituto Federal de Elecciones en México. Y cuando uno hablaba con él, que era respetuoso en la entrevista formal, muy respetuoso de las decisiones de los guatemaltecos, él decía: lo que no parece haber de parte de los políticos guatemaltecos es una idea clara de qué quieren lograr con la reforma electoral. Tienen muchas ideas dispersas que las colocan adentro de un proyecto de reforma, pero no parecieran perseguir un objetivo específico.
¿cuál es el objetivo que deberíamos perseguir los guatemaltecos a la hora de reformar nuestro sistema político y nuestro modelo electoral? Díganme un objetivo cada uno. Niret, ¿usted cuál cree que debería ser? Bueno, yo creo que el objetivo sería que hubieran verdaderos partidos políticos, ¿verdad? Y creo que... Auténticos partidos y no solo vehículos electorales. Y no solo vehículos electorales. ¿Y usted? Totalmente de acuerdo, y doy otro. Fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral, y este señor de México lo debe haber dicho. Ellos dividieron la función de organizar las elecciones de ser tribunal, ¿verdad? Que son dos cosas totalmente distintas. Aquí son juez y parte, y además sin plata, sin poder de decisión. Si no fortalecemos al Tribunal Supremo Electoral, aunque tengamos partidos políticos fuertes, el sistema no funciona. Y el tercero es que la participación ciudadana sea más democrática, y para eso hay temas que tampoco se aprobaron, como que no haya la constante reelección de las mismas personas en los cargos en los partidos políticos. Falta mucho todavía por verse en el tema, pero yo sí creo que la ley va a regresar. Pero entonces, la siguiente pregunta es, ¿creen ustedes que con estas reformas se está logrando el fortalecimiento de auténticos partidos, o en realidad lo que estamos haciendo es siguiendo tolerando que nuestro sistema prohíbe clubes de amigos o vehículos electorales en lugar de auténticas instituciones Yo partidarias? creo que debe haber una tercera generación de reformas a la ley electoral y a partidos políticos, porque como bien dijo Claudia, quedamos debiendo, ¿verdad? En muchos aspectos. Pero entonces... Y ha quedado cercenada e incompleta, y lo que vamos a lograr, porque ahí sí creo que sí se va a aprobar, es que se pueda apoyar de cara a la campaña electoral en condiciones de igualdad a los partidos políticos para la campaña pagado por el Tribunal Supremo Electoral, porque ahí sí creo que todos van a estar de acuerdo, pero en el resto queda bastante debilitado, aunque no en aspectos organizativos de los comités ejecutivos. Pero cuando habla de una tercera generación de reformas, ¿a qué se refiere? ¿A que 2016 se cierra con este capítulo? ¿Y cuándo se reabre esa tercera generación? La Corte dice que 60 días después de haberse aprobado ya podemos, como dice, como la Corte ahora nos dice qué debemos de hacer, qué debemos reformar. Reabrirlo. Así dice, que 60 días después nosotros ya podemos estar discutiendo la tercera generación. La pregunta es si estarán en la disponibilidad. En la disponibilidad, habrán las condiciones y sobre todo la disposición. Los que estamos afuera vamos a empezar al día siguiente. No tenemos la obligación de respetar que la Corte nos prohíba sentarnos a discutir qué pasó con la ley al día siguiente, porque no es un tema legal. ¿De qué se ríe Ninet Montenegro? Porque ¿De ahora que realmente dice, Alejos no está afuera? No, porque dice que ella es sombrero, No ahora está que ya no está en el Congreso ya puede decir esas cosas. Pero así es. Los estamos fuera del Congreso, al día siguiente nos vamos a sentar a analizar qué tiene de bueno, qué tiene de malo la ley, y empezar a exigir esa tercera generación, que a lo mejor el Congreso la va a poder ver hasta dentro de 60 días, pero hay que tenerles lista nuestra opinión de qué fallamos, en qué nos convertimos, y tiene mucho que ver con tanto diputado nuevo que de verdad yo aplaudo que hayan diputados y diputadas nuevos, que haya una nueva generación, pero desconocen totalmente en qué hemos fallado electoralmente y en el proceso, y están llegando a discutir algo. Tres que cosas no hacen. conocen, ¿verdad? No habían tomado posesión y ya se habían ido de su propio partido. Tres cosas hacen que en Guatemala haya más vehículos electorales que partidos políticos. Tres cosas fundamentales. Una, la inexistencia, la dependencia más bien de financiamientos particulares que suelen imponer sus intereses particulares a las instituciones. Dos, la ausencia de una creencia política, de una visión de país, de una ideología concreta. Todos, sí, de un ideario. Un en general, código de ideas los partidos mínimo. quieren ser todos buenos de derecha. Y en tercer lugar, la ausencia de democracia interna en los partidos políticos. En esas tres cosas, ¿avanzamos algo con esta reforma? Yo pienso que sí. Lo que le decía, por lo menos en temas de la fiscalización, de que llegue al interior de la República también el apoyo para poder fortalecer las estructuras locales y municipales, aunque lamentablemente con qué huevos, con qué cascarillas lo vamos a hacer si no tenemos el dinero, ¿verdad? Pero sí esa es la orden que hay, ¿verdad? Roberto, ¿le parece que estamos fortaleciendo? Yo quiero insistir, por muy bueno que sea lo que se aprobó, no sirve si lo demás no se aprueba. No, tiene es razón, complementario.
Es Y si integral, la reforma debe ser la integral. reforma. Totalmente de Todo acuerdo. lo que no es integral, digamos, pasamos días, horas y algunos llevamos años. ¿Verdad? Que lo mismo nos pasa con la ley orgánica del Congreso. Si no se ejecuta todo ese sueño no va a servir de nada. Y con la ley de servicio civil que no hay modo que arranque la discusión El del capítulo pendiente es fortalecimiento fortalecer al del Tribunal tema. Supremo Hay que Electoral, fortalecer al entonces. Tribunal Supremo Está Electoral, sancionada y fortalecer a los partidos políticos, fortalecer la participación ciudadana para que haya democracia realmente y más participación. Y una cosa va con la otra. Voy a poner un ejemplo breve. Supongamos que pasa lo de la paridad, pero no pasa lo de los parientes. Entonces esa paridad va a ser hijas, esposas, amigas, etcétera, etcétera, de quienes mandan en los partidos políticos si no prohibimos el tema de los parientes, ¿verdad? Y entonces por eso es que el tema debe ser integral, porque el tema de los parientes, yo estoy totalmente de acuerdo, un pariente va en esta lista y el otro va en otra lista, no hay problema, pero si van en la misma lista, digamos, lo que vamos a parar haciendo es metiendo hermanas, esposas, primas para complementar ese tema y entonces por eso es que debe ser integral. Está bien la fiscalización, esa parte fue buena, pero el tribunal no va a tener con qué ni cómo hacerlo. Señores, gracias a ambos por acompañarnos hoy a las 8:45. Vamos rápidamente con Rocío Lazo. Ella nos cuenta qué se comenta en redes sociales sobre este tema de las reformas insuficientes, según dicen ambos diputados, a la ley electoral. Juan Luis, muy buenas noches. Así es, hablamos en este momento sobre las nuevas reformas a la ley electoral y de partidos políticos que proponen los diputados dentro del Congreso de la República. Ya usted pudo ver la conversación que se tuvo con Roberto Alejos y Ninette Montenegro y nos interesa mucho saber su opinión. Recuerde, en Facebook y en Twitter nos encuentra como Canal Antigua. Comenzamos con Raúl. Mientras el sistema de elección de diputados permanezca invariable, nada cambia. No hay tal reforma electoral, es pantomima. Sergio Hernández comenta, las actuales reformas a la ley electoral y de partidos políticos no satisfacen la coyuntura política, por lo tanto, esto no acaba aquí. Ricky comenta, no a la reelección, ahora disfrazan el nepotismo con argumentos que no es el mismo organismo. Y por último, Antonio Gómez, seamos realistas, los buenos artículos ya no los aprobaron y sigue la fiesta en los partidos corruptos. Le agradecemos por todos sus comentarios y lo invitamos a seguir mostrando su opinión en nuestras redes sociales. Vamos a una pausa y regresamos con más. Esta entrevista fue presentada por Excel Automotriz. Más innovación, cero preocupaciones.